Bienvenidos al tercer vídeo del canal Neurolec. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Comenzamos. En nuestra tradición educativa han existido 4 factores que han sido cabezas de turco del fracaso lector. Pese a su importancia, centrarnos en ello ha provocado que se perdieran valiosos momentos en prácticas que no provocan tantas mejoras en el aprendizaje. Comenzamos. Desde hace décadas se ha tratado de culpabilizar a las ventanas sensoriales del fracaso en el aprendizaje de la lectoescritura. Es cierto que las dificultades sensoriales impiden o dificultan el acceso, pero no predicen cómo leer a una persona. Muchos estudios han demostrado su escasa importancia. Bellutino ya comprobó que los niños con problemas de lectura ni tienen dificultades ni perceptivas ni visoespaciales. Además, añadió, sin ningún género de dudas. Ellis, además, demostró que los lectores menos competentes no presentaban problemas ni de percepción visual ni de organización de la información. Para finalizar, Inizan, Jiménez y Artiles establecieron que los aspectos visoperceptivos y psicomotrices tienen un valor predictivo casi nulo. Estos estudios no quitan importancia a los déficits sensoriales. Tenerlos generarán problemas para acceder a la información. Es misión del profesional de la educación realizar un primer filtro para descartar cualquier déficit en las pantallas sensoriales. Un ejemplo, un ciego puede manipular sonidos y establecer relaciones entre los sonidos y sus referentes en braille. En la escuela actual se le sigue dando demasiado valor a este tipo de aspectos, realizándose múltiples actividades de estimulación sensorial que, aunque positivas para el desarrollo general del niño, no mejoran ni predicen el aprendizaje lector. El nivel socioeconómico ha estado relacionado siempre con el fracaso lector. Es innegable la correlación entre el nivel sociocultural y los resultados académicos. Nuestro objetivo es ser objetivos a la hora de establecer correlaciones con la predicción lectora. Para desmitificar la relación entre ambas variables, me centraré en 3 estudios que demostraron la mejoría en lectoescritura si se aplicaban programas de intervención en contexto social y económicamente empobrecidos. Kaplan y Walpole demostraron la relación que existe entre la clase socioeconómica de una familia y el desarrollo en lectoescritura. Sin embargo, los niños que recibían un programa en entrenamiento en conciencia fonológica presentaban un desarrollo normalizado en lectoescritura. Nancolis, Lowry y Dodd en 2005 y Justin, Chow, Capellini, Flanagan y Colton en 2003 afirman que las diferencias en lectoescritura se reducían entre las diferentes capas sociales siempre que se aplicaran programas de entrenamiento en conciencia fonológica. Estos estudios nos permiten medir la importancia de la intervención en 2 aspectos. Primero, los programas en conciencia fonológica mejoran las predicciones en lectoescritura y segundo, la necesidad de prevenir y actuar de manera precoz en el desarrollo lector. No seré yo quien niegue la importancia de estas variables. Sin embargo, si encontramos muros que son difíciles de superar, debemos buscar las mejores metodologías y los mejores recursos. Es innegable que un niño que recibe estimulación del lenguaje oral, se le lee cuentos y dispone de recursos para su educación, tendrá unas mayores posibilidades de tener éxito en su desarrollo académico. Es vital prevenir y tener recursos para poder contrarrestar los aspectos adversos sobre la escolarización. El uso de metodologías basadas en la conciencia fonológica va a permitir estimular tanto a aquellos niños con futuros trastornos lectores como al alumnado sin dificultades y logrará la democratización en el acceso al desarrollo de la lectoescritura. El acceso a la educación es esencial para el futuro profesional y social. La educación no es un prerequisito para el futuro éxito lector si nos basamos en las definiciones de la dislexia, ya que indican que no depende de la educación recibida por los niños que la sufren. La ausencia de oportunidades educativas es un impedimento al acceso de esta herramienta instrumental y un muro del desarrollo de las futuras potencialidades del individuo. Un sujeto sin acceso a la alfabetización no podrá operar con las unidades sonoras del lenguaje, como demostraron Moraes, Cari, Alegría y Bertelson en 1979. Estos autores demostraron que las personas que sufren de analfabetismo no pueden manipular los fonemas del lenguaje oral. La educación no es un prerequisito, es una necesidad. Las familias pueden entrenar a sus hijos en sus casas mediante actividades de silabeo, manipulación silábica, sencillos juegos sonoros y la lectura de cuentos, poesías y rimas. Ninguna definición de la dislexia incluye la inteligencia como un factor esencial de la misma. De hecho, la Federación Mundial de Neurología define a la dislexia como un trastorno que se manifiesta como una dificultad para aprender a leer a través de los métodos convencionales de instrucción,
a pesar de que exista un nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades socioculturales. Entre los investigadores existe un amplio consenso que elimina el CI como predictor de la lectoescritura. No debemos obviar, sin embargo, que un niño con dificultades en el desarrollo intelectual sufrirá de lagunas en ciertas áreas, tales como la semántica o la morfosintaxis. El aprendizaje de la lectoescritura puede ser dificultado por el nivel de inteligencia. Igualmente, una persona diagnosticada con un retraso grave del desarrollo intelectual tendrá múltiples dificultades en habilidades, capacidades o potencialidades del desarrollo. Según Carlos Gallego, un CI elevado no sería estrictamente un prerequisito, ya que existen niños con trastorno de la lectura y CI elevado, aunque, y sin embargo, sería obvio que un CI bajo dificultará el aprendizaje lector. Y relacionado con todo lo que he contado, a continuación mi amigo Joaquín Valls hablará sobre las creencias limitantes sobre la propia inteligencia. Adelante, amigo. Kim, me consta que te interesa mucho el tema de la inteligencia y que después de haber impartido clases a más de 100.000 alumnos universitarios, sostienes, en contra de la opinión generalizada, que no aprecias grandes diferencias significativas entre las inteligencias. En un vídeo anterior, si te acuerdas, Víctor, hablábamos de que si el cerebro en el aula, lo que llamamos inteligencia lo confundíamos con lo que es la puerta del aula. Todos los alumnos, decíamos, más o menos tienen aproximadamente el mismo cerebro, decíamos que pesaba 1400 gramos y que la diferencia no estaba tanto en el cerebro como, repito, en la puerta de entrada que era la memoria operativa. Decíamos que había alumnos y alumnas con una puerta más grande y otros alumnos o alumnas con una puerta más pequeña. Dependía del año de nacimiento, del mes de nacimiento, si eras TDAH o no eras TDAH. Bien, otro ejercicio que hago con mis alumnos el primer día de clase es que les pido que manden un mensaje, un WhatsApp a sus familias. Les digo que manden un WhatsApp explicando que están en clase de matemáticas con un profesor que les ha pedido que hagan ese ejercicio. Y les digo yo, mientras vosotros mandáis este mensaje, le mandaré un mensaje a mi esposa diciendo una cosa equivalente. Bien, entonces todos los alumnos cogen su móvil y empiezan a mandar los mensajes y cuando ya han terminado de sobras, pues todavía, boomer que soy yo, estoy con el móvil mandando el mensaje así. Y los alumnos se ríen. Y entonces les enseño el móvil y les digo, mirad, este móvil es muy parecido al vuestro, es un iPhone relativamente de última generación, muy parecido al vuestro. Esto es la inteligencia. Vuestra inteligencia y la mía es muy parecida. Sin embargo, cuando yo me pongo a teclear en el iPhone, parece que sea más tonto que vosotros. No soy más tonto, porque el cerebro es el mismo. La diferencia está en la práctica. Y les digo, bueno, pues cuando empecemos a hacer matemáticas, en matemáticas yo soy el que va a esta velocidad y vosotros sois los que vais así. ¿La diferencia está en el cerebro? ¿La diferencia está en el móvil? No, la diferencia está en la práctica. Por tanto, muchas veces confundimos falta de inteligencia con falta de práctica. Sucede que en los planes educativos cada vez se utiliza menos el cálculo, cada vez se utiliza menos la memoria, que son dos aspectos que hay que trabajar para cuando se llega, por ejemplo, a la universidad, tienen que tenerlos interiorizados. Pasa un poco, como explicabas tú muy bien en un vídeo anterior, con la conciencia fonológica. Hasta que no se ha automatizado la conciencia fonológica, no se puede leer bien y por lo tanto no se puede comprender aquello que estamos leyendo. Pues bien, para que nuestra inteligencia mejore, sobre todo lo que tenemos que hacer es practicar. Porque, insisto, los móviles son muy parecidos, las inteligencias son muy parecidas. Entonces, ¿cuenta poco la inteligencia y mucho la educación? El tema de la inteligencia genética o la inteligencia educacional es un tema también muy interesante. Cuando yo era joven prácticamente se pensaba o nos transmitían que la inteligencia era absolutamente genética y si habías nacido tonto, oye, serías tonto toda la vida y no había forma que mejoraras. Bien, hoy en día ya los neurocientíficos hablan de un 40% de herencia genética y de un 60% educacional. Por lo tanto, estamos diciendo que una persona puede mejorar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas o de ser creativo, la puede mejorar en un 60%, que es mucho. José Antonio Marina, ya sabes que es un autor al que admiro mucho, habla de tres componentes de la personalidad. Tenemos el temperamento es genético, por ejemplo, yo soy una persona nerviosa, soy una persona impulsiva, eso es temperamento, eso es difícilmente cambiable si no se hace por ingeniería genética y entraríamos con problemas de ética muy relevantes.
Además del temperamento, el segundo componente es el carácter. El carácter es educacional. Por tanto, es ese 60% que hablábamos antes de nuestro cerebro. Pero dentro del carácter tenemos lo que se llama un carácter elegido. Es decir, puesto que el carácter es aprendido, de mayores lo podemos desaprender y reeducarlo para elegir un carácter que sea mejor, por ejemplo, en temas de inteligencia emocional. De manera que no nacemos condenados por nuestros genes a ser tontos toda la vida. Partiendo de una inteligencia, insisto, genéticamente parecida entre seres humanos, lo que va a marcar la diferencia es que nos enseñen a pensar, que nos enseñen a aprender. Y eso forma parte de la educación. ¿Cómo podemos enseñar a pensar y cómo podemos enseñar a aprender? Bueno, pues dedicaremos más vídeos a extendernos en este tema, hoy seré breve, pero quiero que los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras tengan claro que cuando nacemos nadie sabe pensar, nadie sabe aprender. Por lo tanto, nos tienen que enseñar. En la escuela, los profesores y las profesoras tenemos la obligación de enseñar a aprender y de enseñar a pensar. Insisto que ya lo hablaremos más extensamente, pero voy a dar algunos consejos. Para aprender a pensar hay que tener en cuenta que nuestro cerebro aprende a pensar de dos maneras. Una es por comparación. Por ejemplo, si yo te digo que para calcular que te ha aumentado el sueldo un 50%, te digo que tienes que multiplicar por 1,5, quizá de entrada no me entenderás. La tentación del profesor o de la profesora será explicártelo de varias maneras hasta que entiendas que ganar un 50% más significa multiplicar tu sueldo por 1,5. Mucho más fácil es que te haga otro ejercicio y te diga, y ahora vamos a aumentarte el sueldo un 30%. Y te diga, multiplicaremos por 1,3. Y si ahora te pregunto, ¿y si hiciera un 20%? Tú mismo responderás 1,2. Nuestro cerebro aprende por regla de 3, aprende por comparación. Si un 50% es 1,5, un 30% es 1,3, un 20% es 1,2. Por lo tanto, yo siempre digo que a un alumno no le expliques un problema dos veces. Es mucho mejor que le expliques dos problemas, porque él los podrá comparar y su cerebro lo aprenderá a pensar. Y lo segundo, para aprender a pensar, lo que hay que hacer es varias repeticiones. Es decir, cuando yo hago un problema por primera vez, me cuesta mucho. Si hago un problema parecido por segunda vez, me cuesta menos. Si hago un problema parecido por tercera vez, ya casi no me cuesta. Y el cuarto ya lo hago yo solo. De manera que en las colecciones de ejercicios que hacemos con los niños y las niñas en los colegios, debemos hacer muchos ejercicios parecidos, de manera que por repetición y por comparación, su cerebro lo va a entender solo. No hace falta que se lo expliquemos nosotros. Y aquello que entendemos por nuestra cuenta se aprende mucho mejor que si nos lo ha explicado alguien. Bien, pues para estudiar, de nuevo tenemos una técnica parecida. A la hora de estudiar, tenemos que estudiar por reiteración, por evocación y dejando pasar un tiempo. Aquellos niños y aquellas niñas que pasan los apuntes a limpio sirve de muy poco, porque están copiando los apuntes. Entonces nuestro cerebro difícilmente aprende. Lo que hay que hacer es por evocación, es decir, cuando llego a casa, ¿qué me han explicado esta mañana? Escribirme en un papel aquello que recuerdo. Bien, una vez tengo lo que recuerdo, entonces miro los apuntes o el libro que hemos estudiado ese día y veo los huecos de memoria que he tenido. Entonces el cerebro solo tiene que aprender, solo tiene que fijarse en aquello que no ha recordado, despreciando a la hora de aprenderlo lo que ya se sabe. Eso ya no hace falta que haga ningún esfuerzo. Con lo cual tiene menos carga cognitiva y es más fácil de estudiar. Pero volvérmelo a estudiar mañana servirá de muy poco. Nuestro cerebro, para aprender bien, tiene que pasar noches durmiendo y consolidando el conocimiento. De manera que es mejor que dejemos pasar un tiempo prudencial, por lo menos 48 horas. Es decir, que si una lección me la estudio el lunes, volvérmela a estudiar el martes me aporta muy poco, volvérmela a estudiar el miércoles o jueves me aporta mucho más. En un límite máximo, como explicaremos mucho mejor, insisto, en otro vídeo, de una semana. A la que pasa una semana, tenemos que, como máximo una semana, tenemos que volver a estudiar si queremos consolidar, pero siempre por evocación. Es decir, si he estudiado un lunes y me pongo a estudiar el domingo, ¿qué recuerdo de lo que estudié el lunes? Lo escribo, lo comparo, veo los errores, veo los huecos y así es como voy aprendiendo mucho mejor. ¿Y qué valor le das al nivel sociocultural de los padres? No es tanto el nivel sociocultural de los padres,
que también, sino sobre todo la actitud de los padres. Nuestros hijos aprenden mucho más por lo que hacemos que no por lo que les decimos. Mira, cuando mi hija era pequeñita, decidí en las fiestas de Navidad, en las que es muy típico pues, tomar vinos, tomar licores, tomar champán para celebrar las cosas, decidí que durante las fiestas no habría alcohol en mi casa, no tomaríamos alcohol. ¿Y eso por qué? Porque nuestros adolescentes han visto en casa que fiesta equivale a alcohol, lo han asociado. Entonces, cuando ellos salen de fiesta, por mucho que les digamos que si sales de fiesta, cuidado, no tomes alcohol o no tomes alcohol en exceso, si nos han visto que en casa lo hemos hecho así, va a ser una contradicción entre lo que les decimos y lo que hacemos. Por tanto, educamos mucho más con lo que hacemos. No hace falta tener un nivel sociocultural muy alto para educar así. Mis padres, mi padre hoy tendría 101 años si viviera, mi madre tendría 93 o 94, por tanto son unos padres que pasaron la guerra y no pudieron acceder a estudios superiores. Sin embargo, tanto mi padre como mi madre leían mucho. Yo toda la vida vi a mis padres leer. No es raro que para mí leer haya sido un placer desde muy pequeño, porque lo veía en casa y lo veía asociado a dos personas a las que quería mucho y a las que admiraba mucho, que eran mis padres. Siempre cuento que a mí me gusta mucho la ópera y pensé cómo puedo hacer que a mi hija le guste la ópera cuando a los jóvenes de hoy, mi hija ahora tiene 23 años, no les gusta la ópera. Bien, pues lo que hice fue escuchar mucha ópera con ella. Cuando era pequeña, poníamos ópera en toda la casa, puse altavoces en toda la casa y mientras jugábamos, mientras leíamos, mi hija siempre estuvo envuelta de ópera. Siempre la música nos acompañaba. Ella no se daba ni cuenta, la escuchaba como un sonido más dentro de la casa. Bien, si ahora tú le preguntas a mi hija si le gusta la ópera, te dirá racionalmente que no, que a él le gusta pues la música de hoy. Sin embargo, cuando ha tenido exámenes complicados para estudiar, lo que más le ayudaba a concentrarse era ponerse ópera. Y le encantaba, le fascinaba. La hemos introducido la ópera de manera subliminal. Por lo tanto, no es tanto un nivel cultural alto, que mejor, porque eso querrá decir que los padres tienen un mejor vocabulario, dominan más el lenguaje, etc. Pero por lo menos que los hijos nos vean leer, que nos vean escuchar música de calidad, que no nos vean hacer cosas que serán contradictorias con los valores que les queremos transmitir. Por ejemplo, si yo quiero que mis hijos sean trabajadores, es un error muy grave que estemos el domingo por la tarde comentándolo con nuestra pareja sentimental o amigos que hayan venido a comer a nuestra casa, comentarles, oye, mañana pues tengo que ir a trabajar, Dios mío, otra vez lunes, ¿cuándo serán las vacaciones? Porque entonces el niño o la niña asocia trabajo a algo que es malo. Por lo tanto, delante de nuestros hijos tenemos que hablar bien del trabajo, de decir que nos gusta nuestro trabajo y que es interesante ganarse la vida trabajando. Porque si no van a subir mentalizados de que trabajar es una cosa horrorosa.